Hola, soy Eduardo Hernández y nosotros vamos a presentar la política fiscal y deuda pública. La política fiscal, también conocida como finanzas públicas, es una política económica que usa el gasto público y los impuestos como variables de control. Esto se hace pues para asegurar y mantener la estabilidad económica. Y con esto podría ser lo usan para entrar en un déficit o Superávit. según convenga. Bueno, aquí mi compañero está hablando de déficit y superávit. El déficit viene siendo, pues cuando, por ejemplo, México hace más importaciones de Estados Unidos que lo que hace es exportaciones, o sea, que tiene menos dólares, por así decir. Y pues el superávit es el contrario, cuando exporta más y tiene más ganancias, o más dólares en el banco que, bueno, que hace importaciones. Bueno, entonces fundamentalmente el propósito de esta política es pues crear el ahorro público suficiente para hacer frente al volumen de inversiones planeadas. Y bueno, también adquirir recursos adicionales mediante endeudamientos internos como externos. Y bueno, también manipular instrumentos tributarios. Bueno, pues mis compañeros ya les explicaron los propósitos. Yo les voy a explicar los objetivos finales de la política fiscal y pues les voy a mencionar 3 puntos. El primer punto habla de la plena ocupación. Esto quiere decir que hay un mayor nivel de empleo posible. El segundo punto habla de que tiene que haber un control de la demanda agregada mediante los impuestos y el gasto público. Y ya el último punto trata sobre controlar un déficit o un superávit. Bueno, ya que se definió qué es la política fiscal, sus objetivos y fundamentos, ahora les vamos a hablar de los dos tipos de política fiscal que existen, que es la política fiscal expansiva y la restrictiva. Joan les va a explicar la expansiva. Bueno, la política fiscal expansiva es cuando el objetivo es estimular la demanda agregada y especialmente cuando la economía está atravesando un periodo de recesión, o sea que pues su economía no está siendo muy buena en estos momentos y pues necesita un impulso para expandirse y como resultado se tiende al déficit o incluso puede provocar inflación. Los mecanismos de esta política son aumentar el gasto público para aumentar la producción y reducir el paro. Y además tendríamos que bajar los impuestos, porque así los ciudadanos, bueno, Se estimulan, sí, a tener más gasto. exacto, pueden gastar más y entonces así Otra sí. vez, pues bajar la crisis, estabilizar la economía. Exacto. Y bueno, la política fiscal restrictiva es todo lo contrario. Esta se implementa cuando el objetivo es frenar la demanda agregada. Por ejemplo, cuando la economía está en un periodo de excesiva expansión y tiene la necesidad de frenarse por toda la inflación que se está creando.
Y bueno, para la política restrictiva los mecanismos que se usan es subir los impuestos y también reducir el gasto público para bajar la producción. Bueno, esto también de subir los impuestos y reducir el gasto público sirve para que el gobierno pueda tener ¿cómo se dice? Bueno, para tener como más dinero y que ese dinero lo puedan utilizar para la deuda pública, para seguir pagando la deuda pública o para también utilizarlo en infraestructura y calles y esas cosas. Bueno, ya se definió qué es la política fiscal, los tipos de política fiscal, sus funciones, objetivos, y ahorita vamos a hablar de la deuda pública. Bueno, les hablaré de la deuda pública. Esta surge a partir del financiamiento de los gastos públicos que no son más que la cantidad distribuida por el Estado para proporcionar bienes y servicios a la sociedad y cumplimiento con sus objetivos políticos, económicos y sociales. Estos gastos públicos tienen además como característica que 1. No tienen que producir utilidad financiera, y número 2, que el monto del gasto público está determinado por factores económicos, políticos y sociales. Los gastos corrientes son los que se efectúan todos los años para garantizar el funcionamiento de las unidades presupuestadas, tales como salarios, alimentos, efectos de escritorio, medicina, materiales y entre otros. Bueno, los gastos de salario son la transferencia que se realiza a otros sectores por concepto de subsidio de precio. También son otras prestaciones por concepto de asistencia de seguridad social y también son los pagos por interés de la deuda pública. Los gastos de inversión son los que se efectúan con el objetivo de aumentar la capacidad productiva y de prestaciones de servicios del país, como lo es pues el incremento de los medios básicos como construcciones de fábricas, edificios, viviendas, carreteras, presas de fomento de plantaciones agrícolas permanentes, entre otras cosas. Los gastos de transferencia. Estos gastos se realizan sin que el sector público reciba pago alguno de la gente a que se destina. Incluye la transferencia neta a las economías domésticas. Estos gastos de transferencia se pueden dividir en dos grandes partidas: en obras públicas y programas que favorezcan el bienestar social. Las obras públicas incluyen servicios como la creación de carreteras, las viviendas de protección oficial y en muchos países el servicio de correos, las líneas de ferrocarriles, el teléfono y los telégrafos. Y los programas que fomentan el bienestar social incluyen gastos en el sistema sanitario, la educación y la ayuda a personas discapacitadas. Cuando el gasto público es superior a los ingresos generados por los impuestos, el déficit resultante puede financiarse de dos maneras: mediante la emisión de obligaciones o deuda pública, respaldada por el gobierno, o mediante la creación de dinero. Estos gastos públicos, a su vez, financian el crédito público, ya que la existencia de créditos es indispensable para el desarrollo económico y es además la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objetivo de captar medios de financiamiento, tanto internos como externos. Este crédito público lo va a constituir un conjunto de organismos, instituciones, principios y normas que intervienen en la operación que realiza el Estado.
Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado de la deuda pública? Mira, te voy a explicar. Es el endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito públicos y están constituidas por aquellos compromisos monetarios derivados del financiamiento público de manera interna y externa. Ok. La deuda pública busca en los mercados nacionales o extranjeros captar fondos bajo la promesa de futuro pago y renta fijada por una tasa en los tiempos estipulados por el bono. La deuda pública se clasifica en dos, que sean la deuda interna y externa y la deuda directa e indirecta. Bueno, entonces, una deuda externa se refiere al dinero que un país debe a otros países o acreedores extranjeros en una moneda extranjera. Un ejemplo sería que si México pide un préstamo al gobierno de Holanda, entonces esto es una deuda externa. Otro ejemplo sería si México recibe un préstamo de un banco privado holandés. Esto también se le llama deuda externa. Bueno, cuando decimos deuda externa nos referimos al dinero que un país debe a otros países o a acreedores extranjeros, esto es en moneda extranjera. Un ejemplo sería si México le pide un préstamo a Holanda, eso es una deuda externa, o también si le pide a un banco privado pero que esté en Holanda. Y la deuda externa en un país es la suma de todo el dinero más intereses que este país debe a acreedores en el extranjero. Bueno, pues la deuda interna son las obligaciones contraídas por el gobierno federal a través de préstamos o créditos y tienen una característica que son concedidos pues en la moneda nacional. Los créditos y préstamos son otorgados por entidades privadas mediante la compra de bonos gubernamentales. Estos bonos se pueden adquirir en tesorerías de empresas bien posicionadas, bancos, casas de bolsa, aseguradoras o administradoras de fondo para el retiro. Bueno, la deuda directa es aquella asumida por el mismo en calidad de deuda principal. En otras palabras, es cuando el Estado se endeuda. Bueno, y la deuda indirecta, que sea la última, esta debe entenderse el conjunto de obligaciones que afectan a las personas, que sin ser los beneficiarios del crédito, responden con su patrimonio del cumplimiento o de la obligación. Bueno, las características de la deuda pública, una de ellas es que se constituye un ingreso de carácter voluntario para los prestadores. Otra característica es que la deuda es un instrumento de política económica. Y una última característica es el servicio de la deuda, que está constituida por la amortización del principal, el pago de los intereses, las comisiones y otros recargos que pueden haberse convertido en las operaciones de crédito público.